Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estar profundizando un poco más sobre el tema que dimos el día domingo, el cual se trata estábamos hablando sobre eh, el espíritu de resurrección que había en Jesús, es el mismo que está en nosotros. Y el tema se refiere, yo lo empecé a hablar porque hace unos días una persona de acá que está con nosotros tuvo un sueño donde Dios le muestra que ella tenía un carro, pero en el carro tenía un motor que no pertenecía al modelo del carro. Y entonces ella buscaba a quien por favor le indicara de cómo se usaba ese motor porque ella no sabía cómo se usaba y todos asustados de que ese carro que tenía es un modelo antiguo no tenía un motor diferente. Entonces Dios me recuerda este versículo porque el día domingo estábamos celebrando nosotros, finalizando la Semana Santa, y estábamos celebrando el domingo de resurrección. Y el Espíritu Santo rápido me atiende y me dice, recordate de aquel versículo. Y vamos a leer Romanos 8:11, que dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones naturales pecaminosas, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese fue el versículo que nosotros utilizamos para arrancar esa enseñanza de cómo es que nosotros podemos acceder a un poder que no está afuera de nosotros. Es un poder que está adentro de nosotros, de la cual nosotros podemos acceder. Entonces hoy tenemos con nosotros también, como siempre, a Byron, que va a estar tratando de indagar un poco más. Y es interesante esto porque a veces cuando uno da el tema, eh, a veces lo que uno ve es bastante reducido en la mente, o a veces lo que uno expresa, pero cuando ya viene otra persona y dice, mira, me llamó la atención esto, y a veces solo en un comentario de Byron nos extendemos hasta 45 minutos de un comentario, ¿verdad? Porque se hace más extenso todo lo que podemos ver de un mismo tema. Entonces, le voy a dar la oportunidad a Byron para que profundicemos un poco más. Y si ustedes acá que nos acompañan tienen alguna duda o una pregunta, ustedes pueden levantar su mano. Ahí está el micrófono para que ustedes y pueda quedar también grabado, ¿verdad? Bienvenido, Byron. Listo, muchas gracias. Saludos a todos, bienvenidos. Y me llamó mucho la atención bueno, toda esta semana pasada, porque yo creo que no sé quién más está en la misma posición que yo siempre estuve para Semana Santa, porque acuérdate que yo, pues, hasta tuve mi temporada de ateo, medio evangélico, nada, de todo. Entonces, para mí la Semana Santa, pues, obviamente sabía que era una celebración para alguna gente, sabía que tenía que ver con Jesús, pero para mí en lo personal, pues, nunca Vacaciones. vacaciones. O sea, yo creo que mucha gente pueda sentirse identificada con ese concepto, pero me llamó la atención la forma en que vos lo pusiste contando, el sueño que el Señor te dio o la revelación que el Señor te dio cuando hablaste con tu mamá, el de recordar. Me llamó mucho la atención eso porque también me conectó con la Navidad, que esta Navidad pasada, pues fue la primera Navidad que de verdad le puse coco. Y hablamos también de recordar, que era pues el nacimiento y ahora desafortunadamente pues estamos hablando de la muerte. O sea, para mí fueron dos fechas o dos etapas de la vida de Jesús, de que las conocía, y creo que mucha gente las conocemos, pero es diferente cuando te detenés, analizás, pensás, recordás, te lo imaginás. Y no sé, para mí fue bastante interesante esta Semana Santa, así como lo fue Navidad.
Algo que me llamó mucho la atención, viendo en el orden de cómo estuvo la práctica, la prédica la vez pasada, era Jesús no oraba con un formato. De hecho, precisamente yo le preguntaba a mi esposa, creo que te preguntaba a vos también, de que todavía estoy aprendiendo a orar. Yo creo que lo más fácil para todos es siempre preguntar cómo hacerlo, creyendo que hay un formato y no es así. Expande un poquito más en Sí, eso. ah, por eso, por ejemplo, la única oración que está descrita en la Biblia, estructurada, es el Padre Nuestro. Pero Jesús mismo, el contexto del Padre Nuestro es que Jesús mismo le estaba enseñando a sus discípulos y les decía, miren, ustedes no hagan vanas repeticiones. Ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, todos nosotros creo que la sabemos. Yo creo que hace unos podcasts atrás estuve hablando sobre qué significa el Padre Nuestro. Aparte del Padre Nuestro, no hay ninguna estructura. Incluso puedes ver, decir, Jesús se alejó de sus discípulos y fue a orar. Pero realmente nadie sabe cómo Jesús oró en ese momento. Y hablaba, o sea, y se pasaba horas orando. Cuando vos lees la Biblia, precisamente hoy estaba orando, dice Jesús le dijo a sus discípulos, adelántense. Dice que él se fue a orar y pasó hasta la madrugada, dice, orando. Pero no hay una descripción exacta de cómo él oraba. Eh, Hablando de religiones, la religión católica tiene el Padre Nuestro como una oración principal. Para mí, yo personalmente muchas veces cuando inicio mis oraciones, inicio con el Padre Nuestro, que estás en los cielos. Pero como decían esa vez, la estructura del Padre Nuestro, Jesús no la dejó para que la repitiéramos tal cual, sino para que entendiéramos a profundidad qué significaba una oración o qué formato debería de llevar. Y yo decía en esa vez que muchos, incluso yo sé que hay mucha gente que no sabe la importancia del inicio, Padre Nuestro. Para ese entonces, si vamos históricamente, la gente hasta ese momento no podía decir el Padre, podía ser, pero nunca tenía un acercamiento con el Padre. La gente no tenía un acercamiento con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existía. Recordemos que el Espíritu Santo vino hasta en Pentecostés en los seres humanos. El primero que fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado fue Jesús. Y cuando Jesús fue resucitado, todavía le dijo a los discípulos, hey, por favor, no vayan todavía a predicar, esperen que venga la promesa sobre ustedes, esperen que venga el regalo. Y el regalo era el Espíritu Santo. Entonces, y si vas al Antiguo Testamento te das cuenta que, por ejemplo, solo Moisés tenía una relación directa con Dios. De ahí todos los demás, las demás tribus y todo, lo único que tenían era el contacto con los sacerdotes, que eran los que presentaban las ofrendas, los sacrificios por pecado y por todo. Estaba, por ejemplo, lo que Dios instituyó, estaba todo un tabernáculo, y en el tabernáculo existía lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, cosa que solo podían entrar los sacerdotes, la tribu de Leví, que eran los que fueron destinados. Esta información usted la puede encontrar en la Biblia, cualquiera. Sí, de hecho creo que la mencionaba vos, no me acuerdo si fue en la pasada o antepasada, donde, a menos lo que estoy entendiendo ahorita yo, para mí el Padre Nuestro ahora, solo decir nuestro, es donde se rompió ese protocolo que existía de Cuando separación. Jesús muere, dice, la Biblia registra que se desgarra la cortina que separaba, que tenía el atrio, estaba el atrio, había una cortina. El lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba otra cortina. Y cuando Jesús muere, la cortina, dice, se desgarra de arriba para abajo. Y ahora todos tenemos acceso hasta el Padre. Vos hoy en la noche vas y te hincas. Cualquier persona, ya lo hemos hablado, cualquier persona
con cualquier pecado en el mundo, puede hincarse hoy mismo y decir, si lo decís sinceramente, Padre nuestro, y abrís automáticamente el portal hacia Dios, si lo podemos llamar así. Entonces, no hay una oración, pero sí el Padre nuestro refleja, por ejemplo, Padre nuestro. Entonces, mucha gente no sabe que esa estructura tiene más que una vana repetición, ¿no? Yo puedo hacer una vana repetición del Padre Nuestro y puedo hacer una vana repetición de mis propias oraciones, aunque no diga lo mismo. Porque una vana repetición no es de estar diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, yo puedo decir 3 veces, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y Con intención. yo me estoy sumergiendo en la oración, que eso es aceptado. Y puedes hacer una vana repetición yendo a Cristo sin tener una vida delante de Él, sin seguir sus pasos, sin seguir sus caminos, sin alinearte a Él. Y te voy a decir ahí, yo vengo de ahí. Hay muchos cristianos evangélicos que están haciendo vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque es vano que tú busques a Dios cuando realmente tú no quieres cambiar. Eso es vano. Es de por gusto que tú vayas y entonces yo conozco gente que lleva años y se levantan en las iglesias a las 5 de la mañana a orar. Pero ten cuidado, que eso no se te vaya a volver vano, repetición. Como el ejemplo que jamás se me va a olvidar que pusiste de la vecina en la canción de Arjona. Sí, doña Carlota, la que es cristiana y me ponchó 100 pelotas, dice, ¿me entendés? Entonces, el problema es que nosotros cuando no queremos, imagínense, la generación de nosotros está más sumergida todavía en religión o en libertinaje. Y nos cuesta mucho meditar. Somos personas que nuestro sistema nos está haciendo a que todo lo queramos acelerado. Entonces, cuando lees la palabra de Dios dice, Jesús dice, mediten, por favor, mediten. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y meditas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te está dando un orden. Cuando vos quieras orar, empezá a orar, empezá a reconocer, empezarle a dar la gloria a Él. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Conecta esa gloria, conecta lo celeste con lo terrenal. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir? Lo que te estoy diciendo. Vos podés orar y podés hacer grandes oraciones como hacían los fariseos. Pero si vos no cambias, es de por gusto que estés, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Y al salir, lo primero que haces es agarrar tu teléfono y estar revisando y contaminarte. Eso es vano. ¿Me entiendes? Entonces, no hay un formato de oración. Podés orar, y muchos evangélicos entonces me preguntarán, ¿entonces puedo orar el Padre Nuestro? Claro que sí. Porque es que, mira, pues, esa es la estupidez de tener nosotros religión metida en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, bueno, yo antes que era evangélico, cuando oías el Padre Nuestro, yo hasta ahora me doy cuenta y me avergüenzo, porque se volvió demoníaco. Para mí, no, el Padre Nuestro, se volvió, aquí hay varios que venimos de la religión evangélica, y se volvió ¿cómo te podés creer que llegamos a pensar que el Padre Nuestro, solo porque los católicos lo repiten, se vuelve algo que nosotros no podemos hacer? Cuando ni siquiera nosotros ni siquiera, supuestamente teniendo más conocimiento, no hacemos la misma oración siempre, pero tenemos la misma vida. Entonces, esa oración se hace vana. Y una de las cosas que decía Jesús era, no sean como los fariseos, porque ellos hacen vanas repeticiones. Ellos no repetían oraciones, ellos se ponían en las esquinas a que todo el mundo los viera, a pegarse en el pecho, oraban. Entonces no hay un formato. Para mí el formato de mi oración ha sido hablar como yo hablo con vos. Y yo voy y te digo, cuando yo estoy enojado,
Yo le hablo enojado al Señor. O sea, no, Señor, estoy enojado. Incluso en el ministerio, tratando con gente que lo saca de quicio a veces a uno por sus comportamientos de rebeldía y todo. O sea, yo no sé si soy bueno para esto, pero es que estoy enojado, Señor, perdóname. ¿Me entendés? Pero al final eso es lo que lo hace genuino. Creo que nosotros como generación, bueno, ya estoy un poco más viejito, pues, pero como generación, creo que hemos aprendido a cuestionar cosas incuestionables. Porque acuérdate que por muchos años, no solamente en la religión evangélica, creo que en todas las religiones ocurre esto, donde hay cosas que no se cuestionan, porque es pecado cuestionarle. Yo me recuerdo muy bien, por ejemplo, creciendo de niño, yo era muy curioso. No te voy a decir que recuerdo específicamente varias preguntas, pero sí recuerdo que preguntaba mucho. Y dejé de preguntar cuando me metieron el miedo de que estaba blasfemando solo con preguntar. Y yo creo que todos tenemos el derecho a tener una respuesta a algo, ¿entendés? Y así como esa te puedo decir un montón de cosas que viene siendo el tema de todas las prédicas y creo que de este ministerio es rompiendo esas religiones, saliendo de ese formato fariseico que pues habla tanto en la Biblia. De hecho, uno de los puntos que tengo aquí marcados que me llamó bastante la atención, dijiste en una parte cuando se trata de Cristo no hay religión. Puede haber sanidad en su nombre en cualquier lado. Eso me llamó bastante la atención. Fíjate que, mira, yo esto no lo contaba antes porque al igual que vos, si yo lo hubiera contado incluso con mi familia o con la gente cercana que yo tenía o con los hermanos, o yo hubiera sido tachado de que estaba endemoniado. Pero, como un paréntesis, cabal acabo de leer una imagen en las redes sociales que decía, muchos se discriminan por ser la oveja negra de la familia, pero la oveja negra de la familia eh, tiene una característica, que es el que no se conforma con lo que le están diciendo, con lo que le están instruyendo. Él busca y empieza a buscar una libertad Es que no hay. disruptivo. Exacto. Bueno, yo siempre desde niño tuve una relación con Dios que hasta ahora la estoy entendiendo por qué. Estaba preparado para este momento. Pero hubo una época en la que cuando nosotros venimos a vivir a Esquipulas, yo iba a una biblioteca que estaba cerca de la basílica, a un costado. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque desde niño yo miraba la reverencia, te podría decir yo, o la solemnidad de la Iglesia Católica. Y aunque en ese momento ya de niño, ya tenía como unos 12 años, ya no era niño, yo me iba a meter a la basílica. Pero una vez yo me recuerdo que empecé a leer las maquetas que habían en la basílica, Las plaquetas que las estaban en plaquetas. el pasadizo. Y entonces decía, y ahí contaban las historias de sanidades, Eran testimonios. eran testimonios de sanidades. Yo dije, pero en ese momento mi conocimiento era, solo yo tengo la verdad. Y eso no puede ser, porque ahí no puede estar Dios. Ahí están los demonios. Y por mucho tiempo yo me pregunté por qué hay sanidades ahí. Hasta cuando yo llegué a la universidad, que empecé a conocer a Dios fuera de la religión, que ya hablé en esos temas, si usted no lo ha visto, lo puede ver, así se llama, conocí a Dios fuera de la religión. Y ahí empiezo a conocer al Espíritu Santo, porque mi oración fue esta, le repito, Señor, yo sé que tú existes, yo sé que hay algo más, pero a mí la religión ninguna me satisface. Siento yo que se quedan cortos a lo que tú eres. Dime quién tiene la verdad. Y ahí fue experiencias de experiencias. Pero ahí fue que cuando Dios me dijo, ¿te recordás que fuiste de jovencito allá a la basílica y viste todo eso? Dije, sí. ¿Quién crees que sana?
Y yo dije, pues el único realmente que puede sanar eres tú. Y entonces me dijo, sí, no hay nadie. Es que no es el pastor ni el padre que sana. A través de mi persona han sido sanada mucha gente. Aquí hay testimonio de eso. Pero no soy yo el que sana, es Él. Por eso es que si usted se abre un poco, usted va a ir a ver que, por ejemplo, aquí tenemos gente católica, tenemos gente que viene de la religión evangélica, tenemos gente, ¿cómo se llama? Adventista. Y yo les aseguro que vamos a ver a la iglesia adventista y vamos a escuchar un montón de milagros. ¿Y entonces por qué? Porque Cristo no tiene límite religioso. No, y de hecho hay una parte que mencionaste, esta se está conectando con esto, decía, me puedes corregir, creo que hay una parte que posiblemente una palabra que esté cruzada, pero dice, las cosas no están o no son en las fuerzas y procedimientos religiosos, sino en los procedimientos genuinos del corazón. Exacto. O sea, la fe, pues, al final. ¿Cómo la gente obtiene un milagro? ¿Por la iglesia donde está? ¿Porque le tiene fe a la iglesia donde está? No, porque tiene fe en Dios y que Dios puede hacer el milagro. Por eso, un milagro puede suceder. Y es que, miren, por eso le digo yo, la gente que me escucha a mí, yo le pediría, abra un poco su entendimiento, porque cuando vino Jesús a la tierra, ¿vino por alguien en específico? No. ¿Por quién vino? Dice, nació para todo el mundo. Y el día que nació, dice que los ángeles bajaron a la tierra a celebrar. Y cuando él murió, ¿por quién murió? ¿Por quién murió? ¿Por quién murió? Por los pecadores. ¿Usted es pecador? El problema es de que nosotros somos, mire, nosotros destruimos todo. Nosotros, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento destruye todo lo que puede provenir del bien. ¿Usted es pecador? Aquí está la pastora Geraldina, viene en la religión católica. ¿Sos pecador? Yo vengo a la religión evangélica, soy pecador. Dios murió por ella o por mí. ¿Por quién? Por el pecador. Murió por el pecador, no por el pecador que está en la iglesia evangélica, no por el pecador que está en la iglesia mormona. Murió por el pecador. Si usted se quiere poner un título, es muy su problema, porque usted se encarcela en la religión y por eso no conoce la libertad del Espíritu Santo. Y por eso no puede acceder tanto a Dios más que lo que la religión lo margina. Entonces, por eso es que mucha gente no accede a sanidad, no accede a una administración del Espíritu Santo. ¿Me entendés? No accede a la alabanza, no accede a una comunión, no accede al poder de la resurrección que está en nosotros. ¿Por qué? Porque la religión te limita. Porque es que nosotros, yo les digo, o sea, yo lo que conozco es yo conozco un montón de gente evangélica que nunca se levanta de deudas, que nunca se levanta del chisme, que nunca se levanta de la murmuración, que nunca se levanta de tantas cosas que podemos mencionar. En la iglesia evangélica, para mí al día de hoy, son la gente más perversa que yo puedo ver. Yo te puedo decir, ¿por qué no accedemos a este poder? Porque la religión nos limita a conocer de lo que nosotros podemos acceder en Cristo Jesús. Usted cree en Cristo Jesús, usted accede al mismo espíritu que levantó a Dios de los muertos. ¿Te puedes imaginar el poder que está en vos para poder pelear contra qué? Contra el pecado, contra maldiciones, ¿me entendés? Contra deseos, contra el odio, contra el resentimiento. Tú tienes adentro el poder, pero ¿quién te está predicando eso?
¿Quién te está diciendo lo que dice la Biblia? Accede a ese poder. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde nosotros, por eso es de que, obviamente, como te decía al principio, fui hecho para estos tiempos donde yo mismo tuve que salir del fariseísmo para poder verlo y decir, no, Señor, tú viniste por todos y para todos. Por eso al día de hoy yo tengo experiencias de ministrar gente católica, ministrar gente evangélica, y el Señor me dijo que viniera con usted, reciba el Espíritu Santo, sanidades, parejo, porque Dios te ama. Los únicos que nos ponemos títulos en la frente somos nosotros. Para Él no ve el título, Él ve, tú eres mi hijo, quiero acceder a ti. Fíjate que para añadir en eso que mencionabas de entender que Cristo vino por los pecadores, no vino por ninguna religión específica. Hay otro punto que también se ha mencionado mucho en tus prédicas y creo que resuena bastante, creo que con mucha gente, incluyéndome a mí. Dice, a veces creemos que tenemos que estar santos para buscar a Cristo. Y ponías en el ejemplo tu experiencia con el fumar, por ejemplo. Yo creo que muchísima gente, incluyéndome a mí en algunos puntos de la vida, decía, no, yo bueno, crecí en un hogar evangélico, vi muchas veces en las iglesias cuando se les invitaba a aceptar a Cristo y decían, no, todavía no, todavía me falta, todavía tengo que estar listo. Y es de entender que no es de estar listo, es al contrario. Entre más roto estés, creo que es el momento propicio para hacerlo, para que el Señor te ayude a salir de eso, porque solo no vas a poder. Yo siento al día de hoy que no hay ni un mejor momento ni un mal momento para aceptarle, porque Cristo es vida. Ah, por eso normalmente decía, cuando yo estaba en la iglesia evangélica y como estuve bastante tiempo liderando mucha gente, y decíamos, vaya a evangelizar gente. Y yo me empecé a dar cuenta que la gente buscaba gente que estuviera en pobreza, gente que estuviera enferma. Yo decía, ¿y usted por qué no va a buscar al millonario? ¿Y usted por qué no va a buscar al que usted cree que no tiene necesidad? Porque creemos que, por eso te digo, el problema de la religión te empieza a formar conceptos erróneos. Entonces te forma un concepto erróneo hasta de Dios, porque entonces a Dios lo tienen que buscar los necesitados. Una póliza de seguro. Ajá. Y lo peor es de que te mienten, porque te dice, si usted viene a los pies de Cristo, todo le va a salir bien. Y lo primero que pasa es que no te va a salir bien todo, porque lo que Dios De empieza a hacer cambiar. es a ordenar tu vida. Ujú. Entonces hay muchas cosas que tú tienes desordenadas que Él va a empezar a ordenar, que te va a incomodar. Si nosotros quitáramos en este mismo momento toda la religión y no hay iglesias, no hay nada de iglesias, y solo está Dios, y Dios se manifiesta, digamos, todas las noches a las 7 de la noche, sale una estrella, y esa estrella significa que está Dios. Y todo aquel que clame a la estrella, Dios le responde. Eso es lo que yo soy ahora. Y eso es lo que Dios quisiera que todos entendiéramos. Toditos tenemos el acceso a Él sin margen. Entonces, dice, el que quiera fumar, el que tenga problemas de fumar, no tiene que dejar de fumar para venir a mí. El que tiene deudas, no necesariamente por tu deuda me tenés que buscar. El que tiene enfermedad, no necesariamente por tu enfermedad me tenés que buscar, porque yo te puedo sanar, pero igual te vas a morir. No, deja eso, mucha gente no toma en cuenta que a veces, por ejemplo, estás endeudado o venís de un hogar muy pobre, toda tu vida fue en pobreza. Hay gente que se le olvida que también la abundancia puede ser la desgracia para tu vida. O sea, que no solo vas a necesitar de Dios cuando Sí, estás yo creo que vos y yo necesitado. conocemos ese caso, Uh, donde nosotros hemos conocido familias con mucho dinero destruidas.
Y no es una Y cuestión de solo especular, o sea, son cosas bastante obvias. no, exacto, Porque o sea, muchas veces se puede volver un poco especulativo, pero aquí son casos reales donde uno y ve, donde ha nosotros lo tenido, sabemos. sí, Yo creo que hasta se nos vienen a la mente un par de familias, que somos bien amigos con aquel de jóvenes. Y cuando tú dices, o sea, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver eso y decís, o sea que el dinero no es la felicidad, pero tampoco la pobreza es una condición de estabilidad emocional. inclusive vos contabas el caso de un hermano que fue miembro de la iglesia Chiquimula, Ah, sí. donde pues su situación antes de era difícil. Llegó la bendición y no se guardó, o no sé cómo ponerlo, pero se volvió su desgracia. Sí, porque la misma bendición de Dios te puede, si no tener por eso, como te decía, el problema es este. ¿Querés conocer a Dios? Vaya, anda a una iglesia, pues, dale, anda a una iglesia. Porque y lo que nosotros estamos haciendo aquí es congregarnos. Porque una iglesia, al tener hermanos, vamos superando. Ahora, hey, ten cuidado si tú estás yendo a una iglesia donde no estás creciendo. Entonces solo es sociedad. La cosa es, Dios instituyó congregaciones, no iglesia, porque iglesia es usted. Y dijo Dios, la congregación en Hechos es aprobada, incluso dejó instituido ministros, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo. O sea que ahora en día hay gente viviendo sin pastor. Sus pastores están en redes sociales. Tampoco eso es correcto, pero está bien, congréguese porque hay crecimiento en la congregación, una congregación que está buscando a Dios, que no está diciendo, Héctor, para la próxima no vengas con ese pantalón porque a Dios no le agrada. A mí qué me importa que venga aquel. Ahora sí me importa con que aquel odie. Héctor, por favor, deja de odiar. Hey, Héctor, no hablemos de la gente. ¿Qué me importa cómo venga la gente? Pero la religión te ha montado en formatos incorrectos. Te quita el acceso, te quita el acceso a Dios, te entrega un formato muy erróneo y entonces ahora, el día de hoy, tenemos una mezcla entre lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, lo que mirábamos hace unos días atrás, una leche cuarteada. Y como decimos, es mucho más fácil ponerse una mantilla que dejar de chismear. Exacto. Entonces, Dios dejó instituidas las congregaciones para el crecimiento, pero el problema es de que si nosotros no entendemos la soberanía de Dios, ¿qué quiere decir la soberanía de Dios? Que aunque usted diga que su iglesia es la verdadera, no es así, porque el único verdadero es Jesucristo. Y Dios dijo, el que cree en mí va a ser salvo. El que cree en mí y sea bautizado será salvo. Eso es lo que dejó instituido Él. Nosotros nos ponemos a pelear y el diablo está, pero feliz que nosotros estemos peleando entre formatos religiosos, porque yo digo esto, yo creo en esto. Pero es que eso, mira, eso viene históricamente. Nosotros estamos viendo ya la última serie que salió de Los Elegidos. Y cabal ahí aparece la pelea que hay entre los fariseos. Están los fariseos y los saduceos. Los fariseos son personas, eh, son los más mencionados en la Biblia porque son los que más ley tenían. Y están los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y ellos tienen una discusión ahí. Si imagínate desde cuándo nosotros venimos peleando por doctrina. Entonces, cuando vino Jesús, ¿qué hizo? No se fue con los fariseos. Y ellos eran los que predicaban la venida de Jesús. Ellos eran los que todos los sábados en el sábado llegaban, era el pueblo de Israel y llegaban y leían a los profetas. Y los profetas que hacían, viene un libertador por nosotros, viene un cordero. Y cuando vino el cordero, no lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque estaban distraídos en doctrinas. Y por eso el tema del domingo, por eso yo decía, abrí el mensaje con decir, nosotros celebramos la Semana Santa. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué?
Una, porque no podemos, primero, vamos a ser anticristo cuando nosotros queremos decir yo tengo la verdad. Nos volvemos anticristos automáticamente, porque Cristo está para todos. Una, eso. Dos, estamos predicando no en contra del Dios que está dentro de las religiones, en contra de las reglas de la religión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos marginan. Entonces, le evitan a la gente el poder de llegar a lo que Dios tiene para la gente. Nosotros aquí hemos tenido la experiencia, bueno, tu familia, vienen, ¿por qué? Porque vienen de gente, tu esposa Alice tiene, yo creo que un poquito, yo creo que desde que tuviste conciencia ya estabas en la iglesia, pero viene con una maldición sin quebrantar. Entonces eso quiere decir que el evangelio no es fructífero. ¿Por qué? Porque está dentro de la religión. La religión te margina y te quita el acceso al poder de poder liberarte de una maldición verdaderamente. Por eso el día de hoy vemos muchas iglesias y la gente de las iglesias está pobre. Ujú. Son las que menos representan la abundancia de Dios. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la religión te quita el acceso directamente a Dios y todo lo que Dios ha prometido para la vida de la gente, empezando con el Espíritu Santo. Yo creo que también una de las cosas que ocurre mucho en la religión es que te dan un formato a seguir para una vida futura. Un ejemplo, en el cielo, ¿verdad? Entonces, no hagas esto para aquello, no hagas esto para aquello, pero yo siento que obvia demasiado el hoy, lo que estás viviendo hoy, cómo estás desarrollándote como persona, como pareja, como padre, aún en uno mismo, su salud. ¿Sí me entendés? Cosas que yo siento que son más prácticas se obvian porque como esto se va a quedar aquí en la tierra, eso no importa ahorita. Ahorita ponete esto porque en aquello. Entonces, es como una proyección al futuro que no conecta con la realidad de todos los días. O sea, no te haces enseñanzas de todos los días. Recuerdo bien, por ejemplo, el caso de contabas de un hermano que su hija padecía quebrantos de salud y era una persona que siguiendo procedimientos religiosos todos los días a las 5 de la mañana a orar, 4 de la mañana, imagínate. Pero habían procedimientos del diario vivir que se ignoraban por estar fijado en un procedimiento religioso, que era enfocarse en qué comía su hija. Entonces siento yo que la religión tiene también a veces, te separa un poco de la realidad y te hace como muy fantástico todo, en vez de aplicar al diario, cómo te conllevas, cómo sos como ser humano, como pareja, como padre. ¿Qué te ves? ¿Qué te vende la religión? Esto se pasa mucho más en la religión evangélica. Usted va a ser próspero. Este año Dios tiene grandes cosas para ti. Y Héctor es un gran haragán. Dios no prospera al haragán. Usted lee Proverbios, dice, el haragán todo desea y nada alcanza. El diligente, dice, prosperará. Entonces, yo no me estoy sacando esto de la manga o tengo algo en contra de la religión. Pareciera que sí, pero no. Yo solo estoy hablando porque yo accedí a Cristo sin ninguna religión y obtuve todo lo que dice la Biblia, lo obtuve para mí. Soy una persona próspera, soy una persona que mantengo en mi diario vivir que tengo que cambiar yo de mí. ¿Por qué? ¿Qué hace? Como vos decís, el problema es de que vos vas a la iglesia y te venden tú vas a prosperar, amén, aleluya. Y salgo de la iglesia y me voy yo voy a prosperar y me voy a sentar a ver televisión, a esperar que me toque, porque me profetizaron en la iglesia que este año va a ser de bendición para mí y yo me quedo sentado en la silla. ¿Me entendés? No hay una invitación a accionar. Ahora, yo conozco gente que lleva 20 años en una iglesia creyéndose eso.
Yo digo, ¿cómo no pueden ver que tienen 20 años y nunca se llega a la prosperidad? Nunca se llega el Dios te va a levantar. Pero le gusta a la gente porque somos haraganes. Pero te gusta estar cada domingo, cada día del culto con aquella emoción de Dios me va a prosperar. Y si llega ahora a las iglesias, ¿va? Un profeta, levanta tus manos, dice el Señor. Y te vas con esa emoción, pasan 5 años, no pasa nada. Va, ahora que la situación dentro de la iglesia evangélica, por eso te digo, para mí, yo no sé si terminó peor la iglesia evangélica más que la iglesia católica, yo no sé. Llega, dice el Señor que te va a enviar a las naciones, que te vaya que enviar a China. Pero hay ministros correctos que dicen, pastor, fíjese que Dios me habló, que Dios me va a enviar a la China. Y dice un pastor a este, ¿y en dónde trabajas? ¿Y hay chinos ahí en tu trabajo? Ah, sí, porque está en Estados Unidos. Ah, sí, hay chinos. ¿Y por qué crees que Dios te va a mandar a la China para hablarle a los chinos si tenés chinos de tu trabajo? Y llevas 5 años esperando que Dios te mande a la China. Pero todos esperamos una grandeza sin trabajar nada. Por eso yo he dicho muchas veces, para mí las personas más haraganas que yo conozco el día de hoy, con todo el dolor de mi corazón, son los evangélicos, que se están creyendo profecías sin ver que ellos tienen que accionar. ¿Por qué? Porque les enseñaron, usted venga el domingo, escúcheme, deme sus ofrendas, sus diezmos. Y no estoy diciendo que eso no es válido. Yo ofrendo y diezmo toda mi vida. Ayudo al pobre y todo lo que usted quiera, pero a mí me funciona. ¿Por qué funciona? Porque yo no soy un haragán, yo trabajo. Hay que ser diligentes, hay que alcanzar. Pero ¿sabes qué? Dios lo que quiere es cambiarte. Si Dios quiere que Héctor sea una persona que el día de mañana ayude a mucha gente, Él va a preparar su carácter, Él lo va a transformar en medio de las situaciones. Entonces, ¿qué debería de estar haciendo cualquier iglesia? Cualquiera. Y yo te voy a decir, yo he estado en muchas misas y muchos padres le dicen a sus feligreses, le dicen, dejen el celular, trabajen, dejen de odiar, dejen de envidiar. Yo mencioné el día domingo que hay un padre que dijo, un padre en una misa lo dijo, miren, disculpen, dijo, yo sé que se está transmitiendo en vivo, dijo, pero disculpen, dijo, hártese carne, dijo, que está hablando de estos días, porque creo yo que los católicos no comen carne en estos días o algo así es. Así es. Y el padre dijo, hártense carne, pero dejen de hablar de la gente. Eso le agrada más a Dios. A eso vamos. Entonces la gente está feliz, pero la culpa la tenemos nosotros. La prosperidad de las religiones la tenemos nosotros. ¿Por qué? A nosotros nos gusta ir a sentarnos, que nos den un bomboncito. Usted va a ser próspero, usted va a prosperar. O la santidad que presentamos en los cultos, en las misas, la santidad, uy, somos solemnes ahí. Y cuando salimos, vamos a almorzar. ¿Qué onda vos? Mírate aquello, mano. ¡Ah! Dice uno. Hiciste vano lo que hiciste. No, y eso va bastante de la mano con otro punto bien interesante que mencionabas aquí, porque muchas de las cosas que nos pasan a todos en cualquier área de tu vida, puede ser tu salud, puede ser tu economía, puede ser tus relaciones, todo. Decías, no hay batalla más fuerte que con uno mismo. O sea que al final creo que las religiones no nos han enseñado eso, a de verdad evaluarse uno mismo y ver de verdad dónde está. Vos muchas veces ponías el ejemplo del espejo o de la luz, de cómo de verdad es evaluarse uno. Obviamente es un proceso, yo al día de hoy estoy aprendiendo todavía eso y muchas cosas que todavía me faltan, muchas cosas que todavía no he podido alcanzar, pero por lo menos te digo, sí tengo ahora esa conciencia de estar constantemente evaluando, aquí hay que entrarle, está difícil, pero hay que entrarle, hoy no se pudo, pero
¿Sí me entiendes? Vivir con esa introspectiva diaria de estar viendo en qué trabajar, porque muchas veces nuestras desgracias somos nosotros mismos. Pero Señor, prospérame, 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 prospérame. Ok, ¿qué estoy haciendo yo que porque no me está dejando prosperar? Esa parte creo que la mayoría, Señor, dame una mano. Eso es lo que yo te decía. Yo admiro, incluso estuve en una iglesia que hasta lo prediqué y lo dije. Yo los admiro a ustedes de que llevan 20 años aquí sin ver nada de Dios. Solo llegan por el bomboncito a los cultos. Yo los admiro porque yo no hubiera podido soportar 20 años en una iglesia donde me estén diciendo que Dios me va a levantar, Dios me va a levantar. Me casé, tengo hijos, casi ya me voy a morir y nunca vi nada. Ah, te voy a decir el evangelio. Jesús dice, miren, el evangelio no es comida ni bebida. Es paz, amor. No es eso, pero dice la palabra de Dios, el que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. Entonces, cuando yo digo, viene un evangélico o un religioso conmigo, cualquier religión, digo, lo primero que veo es, este está prosperado. Este se le mira como que ha prosperado. Ahora hay que ver cómo se ganó la prosperidad y por qué se ganó esa prosperidad. Entonces te voy a decir algo. Me he topado con las sorpresas. Que gente que cualquier otra persona diría, ay, y este por qué tiene carro y por qué tiene buena casa y le va bien en todos sus negocios. Pero si este ni va a la iglesia. Pero cuando vos empezás a observar a la persona, es un excelente padre. No engaña a su esposa. Protege a sus hijos. Les da lo necesario. Es una persona que no se mete ni con el vecino. Una persona íntegra. Y usted que va a la iglesia ya lo está juzgando y él ni le está haciendo nada. Es que mira, somos terribles, ¿oíste? Entonces cuando vos mirás y me topé con ese tipo de personas, yo digo, sí, pues, ¿cómo Dios no va a abundar a una persona correcta? ¿Qué le faltaría a esa persona? Decir, Señor, ahora te acepto en mi corazón. Porque aceptar, por eso es otra cosa que tenemos que, creo que yo voy a ir hablando bastante de eso. Porque nosotros tenemos entendido que cuando nosotros decimos más y nosotros que aparentamos ser evangélicos, pero ojalá entiendan ustedes que nosotros no somos evangélicos. Una cosa que quiero quitar también en la mente de la gente es cuando nosotros decimos, conviértase a Cristo, acepte a Dios en su corazón. Por muchos años eso lo dicen los evangélicos diciéndoselo al católico que se convierta a Cristo. Conviértete a Cristo. Sal de la ignorancia. Un tonto hablando. O sea, sí, de verdad. ¿Por qué? Yo quiero decirle a la gente, conviértete a Cristo. Y a lo primero que les voy a decir son a los religiosos, conviértete a Cristo. Te convertiste a tu religión, pero no a Cristo. Porque seguir a Cristo no es cumplir los formatos religiosos, es buscarle a Él. Es saber que tenés acceso a Él. Es saber que Él lo que quiere es de que uno se presente desnudo delante de Él. Volvemos un poquito al principio, como cuando decía yo, todos cometemos el error de pensar que Dios nos va a aceptar cuando nosotros estemos medio perfectos. Mi hijo, mamadito y papadito, Dios te conoce antes que nacieras en esta tierra. Dios te creó antes de que existieras en esta tierra. ¿Me entiendes? Él te conoce, Él sabe tus dolores, Él sabe tus tristezas, Él sabe todo. Por eso voy y repito, ¿por qué le da tanto a la religión? Porque hay mucha gente en su casa que no va a buscar a Dios porque la religión le ha dicho, no, si vas a venir aquí,
tenés que hacer esto y esto y eso. ¿Querés ser bautizado? ¿Querés recibir el Espíritu Santo? Tenés que vestirte bien, porque si no, Dios no te va a aceptar. Y la gente tiene metido eso en la cabeza. Cuando nosotros vamos a la historia de la Biblia, por eso Jesús sale de las sinagogas. ¿Por qué? Porque los que estaban en las sinagogas era la gente bien vestida, perfecta, sepulcros banqueados, le dijo Jesús. Y Jesús sale a buscar al pecador. Se va donde una samaritana, se va donde María Magdalena, una prostituta endemoniada. ¿Quién más? Leprosos. Se va al pecador. No se va a meter a una sinagoga. Las conferencias, si estuviéramos en este entonces los de ahora, las conferencias que Jesús dio, el 97-98% de las conferencias que Jesús dio, las dio afuera de una sinagoga. Deja eso, los 12 discípulos. Ellos no llegaron santos. Los discípulos de Jesús eran como nosotros, pecadorazos, con mal carácter, con una media Ladrones. religión, con medio judaísmo, medio todo. Pedro, altivo como yo. No, deja eso. Y no son cositas de, solamente es porque es orgulloso. Ahí estamos hablando de asesinos, de mentirosos, de ladrones. De todo vos, sí. Imagínate, No son pues, cosas simples, pues. Pedro. ¿Quién era Pedro? Compulsivo. La enseñanza que hablamos ¿me amas, Pedro? Yo voy a ir contigo a donde tú quieras, donde yo voy a morir contigo. Ay, Pedrito, me vas a negar antes de que cante el gallo. Ya me vas a estar negando por tercera vez cuando cante el gallo. Una cosa, y los otros, gente que quiere posición. Ahí están aquellos los hermanos del trueno. Señor, ¿será que podemos pedirte algo? Porque tú nos has enseñado que todo lo que te pedimos tú no lo vas a dar. Vaya, queremos que mi hermano y yo, cuando tú estés en tu reino, uno que esté sentado a la derecha y otro a tu izquierda. Se me suenan los evangélicos, que a puro tubo quieren creer que ellos van. No, mis hermanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Eso no me compete a mí. Y les voy a decir algo. Si ustedes quieren estar en esas posiciones, tienen que aprender que en mi reino no es cómo se maneja este reino. En mi reino, el que quiera ser más grande tiene que servir a los demás. El que quiera ser más grande tiene que hacerse el más pequeño. Ay, pero hoy, el día de hoy, pastorazos, apostolazos. No es esa la manera. Entonces Dios enseña, su reino es diferente. Su reino es muy contradictorio a lo que nosotros vemos el día de hoy en la Sin las tierra. cortinas que mencionaba. Sin las cortinas, el acceso directo. Por eso, mira, a mí me da risa cuando alguien, hace unos días estaba hablando con una persona que yo la conocí en la iglesia evangélica y nos sentamos y estamos hablando del deporte. Y me decía, es que yo por eso es que los jóvenes no hay que guiarlos al deporte, porque el deporte los aleja de Dios, porque ya empiezan a invitarlos a que si tienen que ir el domingo, ellos tienen que dejar ir a la iglesia. Y decía, si supiera esta persona que Dios a mí me ha mandado a hacer deporte, y a muchos de aquí Dios los ha mandado a hacer deporte, ¿saben por qué? Porque el deporte tiene disciplina, forma. Al día de hoy yo tengo contacto con un montón de jóvenes que estaban en las iglesias y son los jóvenes más indisciplinados que hay, más haraganes que hay. ¿Sabes por qué? Porque desde que nacieron solo les enseñaron a ir a la iglesia y se sintieron superiores más que cualquier otro. Salían de sus casas encobartados, viendo a medio mundo de reojo, porque ellos son los grandes hijos de Dios viviente, con entrada directa al cielo. No, mi hermano. Que la Biblia dice que de nada tiene de beneficio el deporte cuando tú no ejercitas tu espíritu. Entonces de ese versículo es que de nada
provechoso, dice, trae el ejercicio físico. Sí, cuando tú no ejercitas tu alma. Pero si tú estás ejercitando tu alma, bueno sería que muchos pastores hicieran ejercicio porque se están muriendo de diabetes. Hasta chiste hacen en las iglesias evangélicas. El pastor que no tiene panza, algo así dicen. ¿Cómo es? No es de confianza, dice. Chiste hacen cuando el mismo Dios dice, ustedes tienen que cuidar sus cuerpos. Pablo decía, yo someto mi cuerpo como lo hace un atleta. Dice, yo someto mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Por qué? Porque más que nosotros llevamos una palabra de Dios, tenemos que estar saludables y fuertes. ¿Me entendés? Pero como las religiones están formadas del concepto que aquel tuvo. Y hay otra iglesia que tiene otro concepto porque, digamos, él lo explicaba la vez pasada. Héctor y yo y vos estamos en una iglesia. Pero Héctor, por su razón, por su cultura, lo que sea, dice, yo creo que la gente que se viste con pantalón roto no le agrada a Dios. Y va y busca en la Biblia cuál es el texto que puede agarrar para satisfacer el deseo de que él tiene de decir eso. Y encuentra que la mujer se tiene que vestir y uno indecentemente. Y que mire, la mujer, el hombre no debe vestirse con ropa de mujer. ¿Dónde habla el pantalón roto? Pero es que se supone ahí, es que uno tiene que, no, ese es lo que tú quieres creer. Entonces viene aquel y dice, miren muchachos, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Viene él, abre su iglesia en la esquina. Y aquí la regla es, no entra gente con pantalón, porque para Dios, ese es el problema. Para Dios, la gente que se viste con pantalón roto es pecadora. No, pecadora es para vos. Pero para Dios no. Va, pero seguimos los dos juntos. Y de repente a vos se te ocurre que no hay que aplaudir en la iglesia porque eso es desorden. Y yo digo, no, hay que cantar, hay que alabar a Dios. Se siente incluso la presencia de Dios cuando uno canta, cuando uno también en momentos solemnes se siente también la presencia de Dios. Pero no, yo siento que el aplaudir es del diablo porque eso es desorden y Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Y vos creas otra iglesia en la otra esquina donde sí dejas entrar gente con pantalón, pero no aplaudís porque Dios, ese es el problema, esa es la religión. Entonces imagínate, al día de hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos por religión? Son puras reglas humanas y nadie directamente a Cristo. Somos una congregación que primero fuimos reunidos por Dios y mucha gente, ya hoy recibimos, mucha gente Dios en sueños les está diciendo, búsquenlo a Él, a mí. ¿Por qué? Por esto, yo voy a guiar a la gente a Cristo. Si usted se quiere vestir como... Ahora, si usted se viste decentemente, tampoco le voy a decir nada. Porque es el Espíritu Santo que tiene que hacer el trabajo de convencerte de lo que sí estás haciendo bien y de lo que no estás haciendo bien. Y cuento la experiencia de una jovencita que llegó a una iglesia que yo estaba pastoreando en un momento. Una jovencita que venía de una vida deslocada. Y llega con su minifalda y se vestía así. Y llega, se sienta y ella con su anhelo de querer a Dios y las hermanas religiosas se me quedaban viendo como, este pastor no le dice nada. Alcahuete. Y yo decía, yo cuando detecté eso en mi espíritu, le digo, no digan nada. Lo que van a hacer es que la van a hacer que se vaya y ella anda buscando a Dios genuinamente. Mira, sin que yo dijera nada, al mes ella empezó a ir bien vestida, ya decente. No hice nada porque la Biblia lo dicta. El que hace el trabajo es el Espíritu Santo, el que te tiene que dictar en tu corazón, porque si no, no proviene de tu corazón, proviene de mi religión, proviene de mi regla. Como testimonio te puedo decir, y aquí pues sabemos bastante gente que puede
también corroborar lo que estoy a punto de decir, pues, pero al menos en nuestro caso como congregación han habido muchas instrucciones que han venido a través de sueños. No es una cosa de que vengas vos y no, 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 no. Pastor, dice que tuve un sueño, esto, y esto. Viene el otro, pastor, fíjese que soñé con el hermano tal, esto, y esto. Y cosas son en mi persona, yo lo he experimentado, sé que más de algunos de ustedes también lo han experimentado. Ahí es donde te das cuenta vos y puedo yo confirmar de esa parte, donde hay conductas, hay ciertas cosas que se han dejado, que vos has dejado que el Señor hable. Lo que pasa es que al menos que vos estés en un sentir de buscar a Dios, es muy difícil a veces creer en lo supernatural o sobrenatural que es que Dios te hable a través de sueños. Yo creo que para mí fue muy difícil a través de los años em, el entender esa sobrenaturalidad de Dios, de escuchar de que el Señor le hablaba y decía yo, pero ¿cómo? Si para mí eso es mentira, no tiene sentido para mí. Él no y ahora te he está hablado, ¿va? Y fuerte. de todo, de todo. Entonces sí puedo yo confirmar eso, al menos en mi persona, y como digo, lo he visto en otras personas, de que sí el Señor también se encarga de irle hablando a uno. Si uno está en el sentir, Él le va a hablar a uno, Él le va a decir a uno a su manera. No hay necesidad que alguien esté ahí, no te pongas esto, no hagas aquello. Obviamente hay un orden que se respeta, pues ese sentido común, pero al menos en nuestro caso como congregación, muchas de las correcciones han venido a través de sueños. Eso es lo más bonito, que yo ya no me meto mucho, porque cuando el Espíritu Santo obra, yo por eso les digo, yo solo te voy a interpretar lo que Dios está hablando. ¿Tenés algún problema? ¿No te gusta lo que te estoy diciendo? Alegale a Él, porque yo no te estoy imponiendo absolutamente nada. Vamos a dejar que hable Héctor, que está ahí hace ratos. Este, como experiencia personal, yo también vengo de un hogar cristiano evangélico y creo que un poco extremista, ¿no? Ya hemos hablado un Ortodoxo. poco, ajá, y am, volviendo un poco atrás a cuando Jesús muere, rompe, digamos, ese velo que había antes en la antigua ley, ¿va? En el antiguo pacto, en el que había que hacer un protocolo para acceder al perdón de pecados, hacer un sacrificio, y no todos podían acceder a ese lugar santísimo, ¿va? Solo era, digamos, alguien designado para hacerlo, ¿va? Pero cuando Cristo muere y rompe ese velo, ahí se marca algo tan trascendental, histórico, al que ahora todos podemos acceder. Y lo que decía el pastor de que todos tenemos ese poder y que podemos acceder, y dio la receta ahí sí que sencilla, ¿va? De cómo hacerlo. Pero resulta de que la religión, en mi caso, me hizo, digamos, cuando crecí, ir como apartándome o alejándome de esa intimidad con Dios, porque yo no soy santo, no. O sea, uno como adolescente y luego como en la vida adulta se descarrila, conoce ciertos amigos, vicios, qué sé yo. Y lo que uno hace es alejarse porque dice no soy digno. Y es la religión la que te vende esa idea. No te, o sea, porque No te con sus, invita. exacto, con las mismas normas, los mismos parámetros que el hombre ha puesto para, entre comillas, buscar a Dios, han hecho que se vuelva a veces para uno como joven, a veces imposible alcanzar esa santidad, ¿va? Pero viendo acá y todo lo que hemos aprendido en estas enseñanzas, en mi caso digamos, quitado ese velo, esa venda de los ojos, de cómo buscar en realidad a Dios, porque la Semana Santa, por ejemplo,
yo nunca la había celebrado, sí la había disfrutado de vacaciones, ¿va? Pero celebrarla en comunión con Dios y lo que hicimos de tener, de consagrarnos con el bautismo, luego la Santa Cena, para mí ha sido, digamos, un 360, ¿no? Tener, digamos, ahora otro concepto de cómo buscar a Dios y pues ahí sí que le pido la ayuda al Espíritu Santo, que a todos nos vaya enseñando, nos ha ido enseñando con sueños, como decía Byron, ¿va? Correcciones, como pues aquí sí que nos toca que alinearnos, porque como decía el pastor, no es que vaya a ser al estar con Cristo, no es que vaya a ser una vida fácil, ¿va? Sino que cuando decide uno aceptar a Cristo y quiere, digamos, que Él more en uno, tiene que cambiar y romper y quebrar esa vasija y volver a formar algo nuevo, ¿no? Entonces empieza a tocar cabal nuestro carácter, nuestra forma de ser y todo el ambiente que nos rodea, al final termina siendo cambiado y en mi persona pues lo estamos viviendo con mi esposa y gracias a Dios, No ¿no? nos llama solo a ser espectadores, ¿verdad? Así es, amén. Sí, miren, hay algo que nosotros debemos de entender para cerrar. Por eso es necesario que nosotros primero quitemos toda barrera religiosa, porque si no quitas la barrera religiosa, no vas a poder acceder a ese Dios. Vas a tener nada más, o sea, vas a necesitar, por ejemplo, ir toda la semana a los cultos para decir que estás bien con Dios. No podés fallarte porque estás mal cuando si te fallas un culto. Y te voy a decir algo, yo lo digo así ahora, pero yo era los que le exigía a la gente que tenía que llegar a los cultos. Y era los que creía, yo era los que creía que si yo faltaba un día al culto, ya mi semana no había estado tan bien. Es cuando yo quito la barrera, yo me doy cuenta que ahora sí soy libre, porque mi relación con Dios no depende de un culto. Mi relación con Dios no depende de cumplir yo una regla de un ser humano, de una religión. Mi relación con Dios depende de lo que Él me mira hacer a mí cuando nadie me ve. ¿Me entienden? ¿Quieres tú agradar a Dios? Lo vas a agradar en lo íntimo. Lo vas a agradar en donde nadie te ve. Cuando tú te guardas de no robar. Cuando tú no le pones peso a una balanza para vender con trampa. Eso lo dice la Biblia. ¿Mm? Cuando tú eres honesto, cuando tú no hablas de tu hermano, cuando tú no engañas a tu mujer, cuando tú proteges a tu familia, cuando tú eres padre verdaderamente, no solo porque estás inscrito en, ¿dónde es que es? En RENAV. Cuando eres esposo, no solo porque lo dice un papel. Dios se agrada de ti cuando eso sucede. Y se agradaría aún más y empezarías a conocerle. Que en vez de ir a una iglesia, tú te postres de primero en tu cuarto. Lo voy a decir una y mil veces. Yo quise conocer a Dios buscándole en una iglesia y no lo conocí. Conocí ciertas partes. ¿Cuándo fue que yo conocí a Dios? Cuando yo me postré solo en mi cuarto. No podía asistir a ninguna iglesia por la lejanía y por mi situación. Y todas las noches yo oraba 1 hora. Padre, aquí estoy. Háblame, yo quiero conocerte a ti. Yo no quiero ninguna religión. Yo le decía, dime quién tiene la verdad. Si es la iglesia católica que tiene la verdad, yo me voy para la iglesia católica. Si tiene la verdad la iglesia evangélica, yo me voy para la iglesia. Pero dime quién tiene la verdad. Porque yo sí te amo a ti y quiero conocerte. Y ahí es donde se desprende todo lo que ahora soy y todo lo que Dios me enseñó durante todo ese proceso, que ahí tal vez creo que vamos a tener que grabar para que quede en YouTube todas las experiencias que contamos hace años de todo lo que me pasó en esa temporada a mí. Entonces, no vamos a poder acceder
al verdadero Dios, ni vamos a acceder a las promesas de Dios, ni para nosotros, ni para nuestra familia. Por eso, el poder de resurrección que estaba en él. Entonces, yo te voy a decir algo. ¿Para qué Dios quisiera poner el espíritu de resurrección en ti si tú te vas a ir a imaginar en una iglesia? ¿Para qué tanto poder? ¿Me entiende? ¿Para qué tanto poder? Si tu santidad va a estar en cuanto tú cumplas de vestirte bien, de las mujeres vestirte con falda, de ponerse velo, o sea, ¿para qué tanto poder? No, por eso es que no lo entendemos. Dios dejó un espíritu en nosotros tan poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tú pelees con tu propio yo. Y tu propio yo no está en la decisión si me pongo un pantalón roto. No, estoy tomando esos ejemplos pues muy bajos, pero llevémoslo pues, te dio un poder para que cuando a ti te hagan daño, tú no odies, tú no te resientas, porque en ti está el poder. ¿Cuál es el espíritu de resurrección? El amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Primero, ¿por quién murió? Yo quiero que quede claro esto. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? Por todo aquel que se sienta pecador. Por eso que si usted se siente más santo que otro y usted no está viendo la cruz. ¿Por quién murió Jesús? Para todo aquel que se sienta y sepa que tiene una naturaleza pecaminosa. Punto, cerrado ahí. Dos, ¿qué significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Significa, hasta ese momento, la única manera por la cual la gente podría ser perdonada de sus pecados era por un sacrificio que se llevaba un cordero para que se fuera, lo mataban al cordero y la sangre del cordero derramada para perdón de los pecados. Y Jesús tuvo que morir para dar el traspaso a esta promesa, a esta nueva etapa del evangelio de Jesucristo, de Dios, a este nuevo pacto. Por eso ustedes oyen, y yo lo he escuchado en las misas y también lo he escuchado en la iglesia evangélica, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo han escuchado? Bueno, porque eso es lo que estaba representando. Ahora Él estaba cumpliendo, solo que ahora no era un animal, era un humano. El carnero, el cordero no tenía la potestad de poder limpiarnos a nosotros de pecado. ¿Por qué? Porque primero no tenía conciencia. No tenía pecado por el corderito. Pero tuvo que morir uno que sí llevó el pecado y lo sintió por nosotros. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba sustituyendo. Por eso, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vaya y lea eso en la Biblia y ahí usted me va a decir dónde se refiere la Biblia a cierta religión. No, que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando tú entiendas que Jesús fue el Cordero de Dios que nos quitó y crees, es decir, yo creo que un día ese Jesús estuvo aquí y ahora por él yo tengo acceso. Se te abren todas las promesas, tú accedes al poder. ¿Para qué? Porque ese poder te va a servir a ti. Porque sin hablar de religión, si tú odias a alguien, tú te duermes pensando en ese alguien, sin tener religión. Si tú envidias a alguien, tú te duermes envidiando a esa persona. Si tú pecaste, si un esposo se fue a meter con alguien que no era su esposo, te vas a sentir
mal, te vas a sentir sucio, independientemente si esa persona tenga religión o no, porque nosotros estamos ya diseñados por Dios. Nosotros tenemos un espíritu que Dios puso en nosotros. Eso antes que existieran hasta los nombres de la religión. Dios, cuando creó a Adán, no había religión cuando Dios creó a Adán. Y cuando Dios creó a Adán, dice, sopló aliento de vida y puso en nosotros su mismo espíritu. Y dice la palabra de Dios, vos no conoces la ley, pero sí tenés ese foquito que se enciende adentro cuando tú estás haciendo mal, aunque tú no sigas a Dios. Ese poder que te estoy hablando hoy esta noche es el que te va a servir a ti. Entonces, Lester, quiere decir que aunque yo nunca haya ido a una iglesia, pero sí odio a alguien y yo me postro y digo, Señor, quiero dejar de odiar. Claro que pasa. Vas a dejar de odiar, vas a dejar de envidiar, vas a dejar la tristeza, vas a dejar el dolor, vas a dejar la angustia, la ansiedad. Si tú oyes mi voz, tú no necesitas un título. Tú necesitas reconocer que tu único, ¿sabes cuál es tu único título? Hijo de Dios. Ese es nuestro título. Amén. Doy por cerrado esto. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que hemos visto cómo tu palabra ha fluido en medio de nosotros. Yo te pido que todas las personas puedan ser abiertos sus ojos y sus oídos para que puedan entender, Señor, que estamos tratando de presentar lo que nosotros hemos conocido de ti directamente a un Dios poderoso, a un Padre que vela por nosotros y que es ahora un Jesús que es abogado delante del Padre para que podamos acceder al poder que hay en la resurrección de nosotros. Padre, yo te pido que bendigas y todo aquel que está necesitado de liberación sea libre. Todo aquel que esté necesitado de sanidad sea sano. Todo aquel que crea, Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Feliz noche.